No, yo no quería un circo. Yo quería mi vida de vuelta. Quería mi paz y quería que aprendieran que la dignidad no se negocia. El agua gélida me azotó el rostro, mezclándose con el polvo reseco de mis mejillas, mientras la carcajada burlona de mi propio hijo servía de banda sonora a mi humillación pública. Soy Silvia, tengo 75 años y durante 3 décadas dicté fallos en el tribunal penal más severa de la metrópoli. Lo que ese par de desagradecidos desconoce es que aunque mis manos tiemblen por la artritis, mi mente sigue siendo una guillotina afilada y la casa que pisan contiene trampas legales que ellos ni siquiera sospechan. Llevaba más de 2 horas bajo el sol inclemente de la tarde intentando rescatar las azaleas que mi difunto esposo había sembrado hace 2 décadas. Mis rodillas crujían al compás de la pala. Hundiéndose en la tierra oscura y fértil que siempre había sido mi orgullo, para mí, este jardín no es simplemente una parcela de tierra con flores, es mi memoria viva. Es el único sitio donde aún puedo dialogar en silencio con los que ya partieron. Pero desde hace medio año, mi santuario se ha transformado en un territorio enemigo. Todo empezó cuando Luciano, mi único hijo, apareció con esa mujer, Valeria, y una maleta repleta de justificaciones. Solo será temporal, mamá, me dijo con esa mirada de perro golpeado que siempre supo emplear para convencerme. El emprendimiento quebró, necesitamos un refugio. Yo, con el corazón blando de madre, que en ocasiones es nuestra peor sentencia, les abrí las puertas de mi hogar, no de cualquier casa, sino de la residencia colonial que adquirí con el sudor de mi frente, dossier tras dossier. Pleito tras pleito, para mí, este jardín no es simplemente una parcela de tierra con flores, es mi memoria viva. Es el único sitio donde aún puedo dialogar en silencio con los que ya partieron. Pero desde hace medio año, mi santuario se ha transformado en un territorio enemigo. Todo empezó cuando Luciano, mi único hijo, apareció con esa mujer, Valeria, y una maleta repleta de justificaciones. Solo será temporal, mamá, me dijo con esa mirada de perro golpeado que siempre supo emplear para convencerme. El emprendimiento quebró, necesitamos un refugio. Yo, con el corazón blando de madre, que en ocasiones es nuestra peor sentencia, les abrí las puertas de mi hogar, no de cualquier casa, sino de la residencia colonial que adquirí con el sudor de mi frente, dossier tras dossier. Pleito tras pleito, el aroma a tierra húmeda me reconfortaba. Estaba tan absorta en desentrañar una raíz obstinada que no percibí cuando se abrió el ventanal del balcón del segundo nivel, el que se alza justo encima del jardín principal. Oye, tú, el grito estridente quebró la paz de la tarde, alcé la vista, protegiéndome los ojos del sol, allí estaba Valeria con su bata de seda italiana y una copa en la mano, mirándome como quien observa a un insecto repugnante. A su lado, Luciano. Mi Luciano sostenía su teléfono móvil en posición horizontal, apuntando directamente hacia mí. Vieja inútil, rugió ella, y su voz retumbó por todo el vecindario. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Arrancar maleza y llenar la casa de porquería. Sentí un nudo en el estómago, no era la primera ocasión que me ofendía, pero nunca lo había hecho a gritos, al descubierto. Intenté hacer caso omiso, volver a mi labor, demostrarle que sus palabras carecían de peso sobre mí, clavé la pala en la tierra con determinación. Te estoy hablando, momia, insistió ella, y vi cómo se inclinaba sobre la barandilla de hierro fundido. Llevas horas ahí haciendo estruendo. No dejas dormir la siesta. Pareces la criada. ¡Qué vergüenza! Valeria, por favor, dije con la voz ronca por la sequedad. Estoy en mi hogar cuidando mis flores. Tu hogar, se rió, una risa fea, estridente. Ya veremos de quién es la vivienda cuando te termines de marchitar. Luciano. Graba bien a tu madre. Mira qué aspecto. Miré a mi hijo esperando que bajara el teléfono, esperando que le dijera a su mujer que respetara a la madre que le costeó la universidad, que le compró su primer automóvil, que lo cuidó cuando tuvo aquella fiebre que casi lo fulmina. Pero Luciano no bajó el teléfono. Luciano soltó una risa. Una risa nerviosa. Pero cómplice, una risa que me hirió más que cualquier golpe físico. Vamos, mi amor, dile que entre, instigó Luciano, observando la pantalla de su móvil, buscando el mejor encuadre para su video. Fue entonces cuando ocurrió. Valeria tomó un vaso grande de agua con hielo que reposaba sobre la mesa del balcón. Ni siquiera lo pensó 2 veces. Con un movimiento rápido y despectivo, arrojó el contenido hacia abajo. El agua helada me golpeó de repente sobre la cabeza, empapando mi sombrero, escurriendo por mi cuello, mezclándose con el sudor y la tierra en mi rostro. El impacto me hizo jadear de la sorpresa.
El frío me caló hasta los huesos, pero fue la humillación lo que me congeló el alma. «Uy», exclamó Valeria fingiendo inocencia. «Se me escapó. A ver si así te duchas, vieja puerca». Las carcajadas de ambos retumbaron desde el balcón. Luciano enfocaba con su móvil, seguramente planeando subirlo a sus redes sociales con algún título cómico. Me quedé allí inmóvil, con el agua goteando de mi nariz, sintiendo como el lodo se formaba en mi ropa. Miré hacia la izquierda. Sobre la cerca baja de Boj vi a doña Clemencia, mi vecina de toda la vida, y al jardinero de la casa contigua. Ambos estaban petrificados, con la boca abierta, testigos mudos de mi desgracia. Clemencia se llevó las manos a la boca horrorizada. Sus ojos se encontraron con los míos y vi compasión, pura y dura compasión. Esa mirada fue el detonante. No sentí tristeza, no sentí deseos de llorar. Lo que sentí fue algo que no había experimentado desde mis días en el tribunal, cuando tenía enfrente a un criminal cínico que se creía por encima de la ley. Sentí una ira fría, calculadora, metálica, una ira que endereza la columna y despeja la mente. Lentamente, muy lentamente, me quité los guantes de cuero, los dejé caer sobre las azaleas. Me quité el sombrero empapado y lo sacudí contra mi pierna. Alcé la vista hacia el balcón una última vez. Ellos seguían riendo, celebrando su pequeña victoria sobre la vieja inservible. Luciano me saludó con la mano, burlón, sin dejar de filmar. No pronuncié una palabra. No les di el gusto de verme gritar o llorar. Me di la vuelta con toda la dignidad que mis 75 años y mi ropa sucia me permitían y caminé hacia la puerta trasera de la cocina. «Eso, huye», gritó Valeria a mis espaldas. «Y limpia el suelo cuando entres». Entré a la casa. El aire acondicionado me golpeó, contrastando con el calor del exterior y mi ropa mojada. La casa estaba en silencio, ese silencio costoso de los muebles antiguos y las alfombras persas. Caminé por el pasillo dejando un rastro de huellas de lodo y agua. Por primera ocasión en mi vida no me importó manchar el suelo. Subí las escaleras pasando de largo la habitación donde ellos seguían en el balcón, ajenos a que la tormenta no estaba afuera, sino que acababa de cruzar el umbral. Me dirigí directamente a mi despacho, el único rincón de la casa que mantenía cerrado con llave y al que Valeria no había podido acceder, por más que había intentado forzar la cerradura con pasadores. Saqué la llave que siempre llevo colgada al cuello bajo mi blusa. Una llave de hierro antigua y pesada. Abrí la puerta de roble macizo, el aroma a libros añejos, a madera y a tabaco de pipa de mi esposo me recibió como un abrazo protector. Cerré la puerta tras de mí y eché el cerrojo. Me acerqué al escritorio, un mueble imponente de caoba que había pertenecido a mi padre. Me senté en mi silla de cuero giratoria. Mis manos temblaban, pero ya no era por la edad ni por el esfuerzo del jardín, temblaban por la adrenalina. Marqué la combinación. Abrí el cajón inferior la derecho, fecha de nacimiento donde guardaba de una Luciano. pequeña caja fuerte camuflada como un diccionario enciclopédico. El número que abría mi seguridad era el día en que nació mi mayor decepción. La puertecita se abrió con un clic suave. Adentro no había joyas ni dinero en efectivo, había papeles, documentos legales, escrituras originales y una pequeña agenda de cuero negro desgastada por el uso, con bordes dorados. Saqué la escritura de la casa, mis ojos recorrieron las cláusulas que yo misma había redactado con meticulosidad años atrás. Luciano y Valeria creían que por ser mi hijo único, él tenía derechos adquiridos sobre esta propiedad. Creían que yo era una anciana vulnerable que dependía de su caridad para no estar sola. Pero olvidaron quién soy, olvidaron que mi especialidad era el derecho civil y familiar. Antes de pasar al ámbito penal, olvidaron que la casa no está a mi nombre personal, sino a nombre de una sociedad anónima de la cual soy la administradora única y vitalicia. Y olvidaron la cláusula de tenencia precaria, que les hice firmar entre un montón de papeles del seguro del automóvil hace 3 meses cuando llegaron llorando. Ellos firmaron sin leer. Regla número 1. Nunca firmes sin leer, mucho menos si la abogada es tu madre a la que planeas traicionar. Pero eso no era suficiente. El desalojo civil tomaría tiempo, semanas, tal vez meses, y yo no iba a pasar ni una noche más bajo el mismo techo con el hombre que se rió mientras me humillaban. Necesitaba algo más rápido, algo inmediato. Tomé la agenda de cuero negro, la abrí en la letra R. Busqué un nombre que no había usado en 5 años, desde mi fiesta de jubilación. Ramírez, Jorge, comisario general. Jorge Ramírez no era solo un agente, era el principiante que salvé de un despido injusto hace 3 décadas cuando un político corrupto quiso usarlo de chivo expiatorio. Jorge Ramírez me debía su carrera, su pensión y su honor.
Y Jorge Ramírez ahora era el jefe de la policía del distrito. Miré el teléfono fijo sobre el escritorio. Levanté el auricular. El tono de línea sonó constante, firme. Mis dedos marcaron el número de memoria, 1, 2, 3 tonos. Diga, una voz grave, autoritaria contestó al otro lado. Jorge, dije. Mi voz ya no sonaba a la de una anciana jardinera. Sonaba a la magistrada Silvia, la mujer que hacía temblar a los fiscales con una sola mirada sobre sus lentes. Habla la licenciada Silvia. Hubo un silencio breve al otro lado, seguido por el sonido de una silla arrastrándose como si alguien se pusiera de pie por respeto, incluso a través de la línea. Magistrada, qué honor. ¿Ocurrió algo? Su voz suena alterada. Necesito que vengas a mi domicilio, Jorge, ahora mismo. Trae una patrulla y a alguien de la Unidad de Violencia Doméstica y Protección al Adulto Mayor. Magistrada, su tono cambió de respetuoso a alerta. ¿Se encuentra usted bien? ¿Es una emergencia? Me miré en el espejo que colgaba en la pared opuesta. Vi mi cabello gris empapado, pegado al cráneo, el lodo seco en mi mejilla como una pintura de guerra, mis ojos oscuros brillando con una determinación feroz. He sido agredida en mi propiedad, Jorge. Hay testigos y tengo evidencia en video. Aunque el agresor no sabe que es evidencia en su contra, quiero proceder legalmente con todo el peso. Camino para allá en este momento. 5 minutos, magistrada. Colgué el teléfono. Me levanté y fui al baño contiguo al despacho. Me lavé la cara con agua tibia, quitándome la tierra y la humillación de Valeria, me sequé con una toalla suave. No me cambié las ropas sucias. Quería que los oficiales me vieran así. Necesitaban ver el lodo, el agua, la evidencia física del maltrato. Me senté de nuevo en mi sillón de cuero, giré hacia la ventana y aguardé. Abajo escuché los pasos pesados de Luciano y el taconeo de Valeria bajando las escaleras. Reían. Escuché el sonido del corcho de una botella de vino siendo extraído. Estaban festejando. Mamá, gritó Luciano desde abajo con esa voz pastosa de quien ya lleva un par de copas. Sal a limpiar lo que ensuciaste. Valeria dice que huele a tierra húmeda y le da alergia. No respondí, solo acaricié la cubierta de cuero de mi agenda. 3 minutos después, el sonido de sirenas quebró la tarde. No era una sirena lejana, eran sirenas que se acercaban aullando con urgencia, devorando la distancia hasta mi puerta, eran sirenas que anunciaban el final de la fiesta. Me puse de pie, alicé mi blusa manchada de lodo y caminé hacia la puerta del despacho. Era hora de dictar sentencia. Escuché el golpe seco de los puños policiales contra la madera de la puerta principal. 3 golpes, autoridad, ley, orden. Abajo, las risas se cortaron de tajo, como si alguien hubiera desconectado la radio en medio de una canción festiva. Desde el descanso de la escalera, oculta en la penumbra del pasillo superior, observé la escena como un halcón que estudia a sus presas antes de lanzarse en picado. ¿Quién diablos es?, refunfuñó Luciano arrastrando las palabras. Escuché el tintineo de la botella de vino al ser dejada con brusquedad sobre la mesa de centro. Seguro es algún repartidor perdido. Valeria, ¿pediste algo más por Amazon? Yo no pedí nada, amor. ¡Qué molestia! Ni una copa tranquila se puede tomar en este antro, respondió ella con ese tono arrastrado que usa cuando quiere parecer sofisticada y solo suena ordinaria. Luciano caminó hacia la puerta, lo vi a través de los barrotes del barandal. Llevaba la camisa desabotonada y caminaba con esa arrogancia hinchada del que se siente dueño del mundo porque su mujer lo aplaude. Abrió la puerta sin mirar por la mirilla, esperando encontrar a un mensajero al que pudiera regañar por interrumpir su tarde, pero no encontró a un mensajero. El marco de la puerta se llenó con la figura imponente del comisario Jorge Ramírez y 2 oficiales uniformados detrás de él. El azul oscuro de los uniformes contrastaba violentamente con la decoración beige y crema que Valeria había impuesto en mi recibidor. El aire acondicionado pareció enfriarse aún más. Buenas tardes, dijo Luciano y su voz perdió 2 octavas de valentía. ¿Ocurre algo, oficial? Buenas tardes. ¿Es este el domicilio de la magistrada Silvia?, preguntó Ramírez. Su voz no era una pregunta, era una afirmación que exigía confirmación. No usó señora, usó mi título, ese que me gané quemándome las pestañas durante 40 años. Sí, mi madre vive aquí. Luciano intentó sonreír.
Esa sonrisa de vendedor de autos usados que siempre le funcionaba con sus amigos. Pero ella está descansando, ya sabe, cosas de la edad. ¿Pasó algo en el vecindario? Valeria se acercó curiosa, sosteniendo su copa de vino como si fuera un cetro. Al ver a los policías, frunció el ceño, no con miedo, sino con fastidio. ¿Qué quieren? Si es por el ruido del jardín, ya paramos. Mi suegra estaba haciendo un escándalo con sus herramientas, pero ya la mandamos a dormir. Desde mi posición en las sombras, sentí una oleada de calor subir por mi pecho. La mandamos a dormir. Como si fuera un perro viejo o un niño malcriado. Apreté la barandilla con fuerza. Mis manos ya no temblaban. Era el momento. Comencé a descender las escaleras. No bajé rápido, bajé con el ritmo pausado y solemne con el que solía entrar a la sala de audiencias cuando todos debían ponerse de pie. Mis zapatos, aunque viejos y manchados de lodo, golpeaban los escalones de madera con firmeza. Tac, tac, tac. El sonido hizo que los tres en la puerta levantaran la vista. Debí ser una visión espantosa para ellos, pero necesaria para la justicia. El agua se había secado parcialmente, dejando mapas de tierra oscura en mi blusa blanca. Mi cabello gris, usualmente recogido en un moño impecable, estaba pegado a mi frente y cuello, sucio y revuelto. Tenía arañazos en los brazos por las ramas de los rosales. Parecía efectivamente una víctima. Pero mi postura era la de un juez. No estoy descansando, Luciano, dije. Mi voz salió clara, proyectada desde el diafragma, sin un ápice de la fragilidad que ellos esperaban. Y ciertamente no me mandaron a ningún lado. Ramírez me vio y sus ojos se abrieron ligeramente. Vi cómo su mandíbula se tensaba al notar el lodo en mi cara y la ropa empapada. El instinto protector del viejo oficial se encendió, pero su entrenamiento lo mantuvo en su lugar. Hizo un saludo marcial, breve y respetuoso. Magistrada, dijo Ramírez, ignorando por completo a mi hijo y a su mujer. Recibimos su llamada, reporte de agresión doméstica y maltrato a un adulto mayor en situación de vulnerabilidad. La frase cayó como una bomba en medio de la sala. ¿Qué? Luciano soltó una risa nerviosa mirando de Ramírez a mí y de vuelta a Ramírez. Agresión, por favor, oficial, esto es un malentendido. Mi madre, bueno, ya sabe cómo se ponen a cierta edad. Exageran, inventan historias para llamar la atención. Se mojó regando las plantas y se resbaló. Exacto, intervino Valeria dando un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Ramírez. Se le cayó la manguera encima. Nosotros solo tratábamos de ayudarla, ¿verdad, Luciano? Bajé los últimos 3 escalones y me planté frente a ellos. Me sentía más alta, más fuerte. Durante meses me había encogido. Me había hecho pequeña para caber en los huecos que ellos me dejaban en mi propia casa. Había aceptado el papel de la abuela inofensiva, la que cocina y calla, la que firma cheques y agradece las migajas de afecto. Pero al verlos mentir con tanta facilidad, con esa naturalidad despiadada frente a la autoridad, algo se quebró definitivamente dentro de mí, y al quebrarse liberó a la bestia legal que llevaba dormida un lustro. Comisario Ramírez, dije ignorando las mentiras de mi hijo. Proceda con el protocolo de identificación de la escena. Mamá, ¿qué te pasa? Siseó Luciano acercándose a mí con intención de tomarme del brazo. Estás haciendo el ridículo. Diles que se vayan. Ramírez dio un paso lateral interponiéndose entre Luciano y yo. Su mano fue casualmente a su cinturón, cerca de las esposas. No fue una amenaza abierta, pero el mensaje fue claro. No la toque, señor. Le voy a pedir que mantenga la distancia, dijo Ramírez con voz de acero. La denunciante ha solicitado presencia policial. Ustedes son en este momento parte de una investigación preliminar. Investigación, chilló Valeria derramando un poco de vino sobre la alfombra. Esto es absurdo, es mi casa. Yo no he hecho nada. Corrección, intervine girando la cabeza lentamente para mirarla a los ojos. Por primera vez no bajé la mirada, la sostuve. Esta no es tu casa, Valeria, nunca lo ha sido y lo que has hecho está tipificado en el Código Penal. Artículo 203. Violencia física y psicológica contra ascendientes. Valeria parpadeó confundida. No estaba acostumbrada a que la vieja inservible citara códigos penales, estaba acostumbrada a que yo le preguntara si le gustaba la sopa. Comisario, continué señalando el bolsillo del pantalón de Luciano.
El sujeto masculino tiene en su posesión un dispositivo móvil que contiene evidencia videográfica del incidente. Fue grabado hace menos de 20 minutos. Solicito que se asegure el dispositivo para evitar la destrucción de evidencia. Luciano se llevó la mano al bolsillo instintivamente, protegiendo el móvil. Su rostro palideció. Sabía lo que había grabado, sabía que el video no mostraba a una anciana resbalando con una manguera, sino a su esposa arrojando agua con saña, ya él riéndose como un cómplice. Eso es privado, balbuceó Luciano. No tienen orden judicial. En caso de flagrancia o riesgo inminente de pérdida de pruebas, en un caso de violencia doméstica, la autoridad tiene facultades precautorias. Recité de memoria, saboreando cada término jurídico como si fuera un dulce. Además, comisario, como propietaria del inmueble, doy mi consentimiento total para el registro de cualquier área común donde se haya cometido el ilícito. El balcón y el jardín son áreas comunes. Ramírez asintió, sacando una libreta. Señor, le sugiero que entregue el teléfono voluntariamente para que los agentes revisen el material. Si no hay nada que ocultar, se lo devolveremos enseguida. Si se niega y luego encontramos que borró el archivo, estaríamos hablando de obstrucción de la justicia y alteración de evidencia. Eso es delito grave. Luciano miró a Valeria, Valeria miró a Luciano. El miedo empezó a reemplazar a la arrogancia. Era delicioso ver cómo se desmoronaba su fachada de intocables. Durante meses me hicieron sentir que yo sobraba, que yo era la carga, que yo debía estar agradecida de que me permitieran vivir en mi propia casa bajo sus reglas. ¿Cómo permití que llegara a esto?, me pregunté mientras veía a Luciano sacar el móvil con manos temblorosas. Fue el amor. Ese maldito y ciego amor de madre que perdona, que justifica, que espera que el hijo cambie. Pensé que si les daba espacio, si les daba dinero, si les daba comodidad, ellos me darían cariño, pero hay personas que son como pozos sin fondo. Arrojas todo lo que tienes y nunca escuchas el golpe al caer. Solo piden más. Al ver a Luciano desbloquear el móvil y entregárselo al agente auxiliar, sentí una punzada de dolor en el corazón, pero la aplasté de inmediato con la lógica. Ese hombre no era el niño al que le enseñé a montar en bicicleta, ese hombre era un cómplice de mi tortura, y hoy la madre tenía que salir de la sala para dejar entrar a la juez. El agente reprodujo el video. El volumen estaba alto. Vieja inútil. Eso es todo lo que sabes hacer. La voz de Valeria chilló desde el pequeño aparato, luego el sonido del agua cayendo, el jadeo de sorpresa mío y la risa inconfundible de Luciano. Vamos, mi amor, dile que se meta. El silencio en la sala fue sepulcral cuando el video terminó. Ramírez levantó la vista del móvil y miró a Valeria con un desprecio que ningún uniforme podía ocultar. Luego miró a Luciano. Se resbaló con la manguera. Dijo Ramírez con tono seco. Estábamos bromeando, intentó defenderse Valeria, pero su voz era un hilo. Es una broma familiar. Nos llevamos así, a lo brusco, ¿verdad, Silvita? Dile que jugamos así. Me miró con ojos suplicantes, por un instante vi el pánico genuino en ella, esperaba que yo la salvara. Esperaba que la abuela buena gente saliera al rescate para evitar el escándalo. Caminé despacio hacia uno de los sillones individuales, un estilo Luis XV que Valeria siempre decía que quería tirar a la basura porque era viejo y feo. Me senté con elegancia a pesar de mi ropa sucia, cruzando las piernas y apoyando las manos sobre las rodillas. No, oficial, dije con calma. No estábamos jugando. He sido objeto de hostigamiento sistemático, humillación pública y agresión física dentro de mi propiedad y quiero presentar cargos formales. Mamá, gritó Luciano, ¿nos vas a meter en problemas por una estupidez? Es Valeria, es mi esposa. Y yo soy tu madre, respondí. Y mi voz sonó tan fría que hasta yo misma me sorprendí. Pero parece que ese título perdió valor para ti hace mucho tiempo. Ahora vamos a usar otros títulos. Yo soy la víctima y ustedes los agresores. Ramírez se aclaró la garganta. Magistrada, con esta evidencia y su declaración procedemos a levantar el informe. Podemos detenerlos ahora mismo si usted lo solicita, o podemos emitir una orden de restricción inmediata que los obligaría a abandonar el domicilio hasta que se resuelva la situación legal. Mis ojos recorrieron la sala.
Vi las fotos de ellos dos en la repisa donde antes estaban las de mi esposo. Vi el desorden de sus revistas y sus aparatos electrónicos. Si los hacía arrestar ahora, sería un escándalo mediático. Hijo de ex magistrada arrestado, no, yo no quería un circo. Yo quería mi vida de vuelta. Quería mi paz y quería que aprendieran que la dignidad no se negocia. Además tenía unas bajo la manga, el documento en la caja fuerte, el comodato precario, esa pequeña cláusula que decía que yo podía revocar el préstamo de la casa en cualquier instante, sin previo aviso. Por causal de ingratitud o necesidad del propietario, había redactado esa cláusula casi por hábito profesional, nunca pensando que la usaría. Bendita sea mi paranoia de abogada. No quiero que los esposen hoy, comisario, dije viendo cómo los hombros de Luciano se relajaban un poco. Pobre iluso. Creía que me estaba ablandando. No quiero que los vecinos vean patrullas llevando celos. Eso sería de mal gusto. Entendido, dijo Ramírez. Entonces, quiera que se levante el acta circunstanciada de los hechos. Quiero que quede constancia legal de la agresión y que el video se anexe como prueba digital certificada. Y quiero solicitar medidas de protección inmediatas, una orden de alejamiento preventiva. Pero vivimos aquí, interrumpió Valeria recuperando un poco de color. Si nos ponen una orden de alejamiento, ¿dónde vamos a dormir? Miré a Valeria, luego miré mis uñas llenas de tierra. Ese es un problema logístico que no me corresponde resolver, respondí sin mirarla. La ley es clara. Si hay riesgo para la integridad de la víctima, el agresor debe ser removido del entorno. Mamá, no puedes hacernos esto, suplicó Luciano, acercándose un paso, pero deteniéndose ante la mirada de Ramírez. No tenemos a dónde ir. Perdimos el apartamento, lo sabes. No tenemos dinero para un hotel. Tienes un automóvil, Luciano, dije suavemente. ¿Y tienes amigos? Esos con los que sales a gastarte el dinero que te doy. Seguro alguno te recibirá. Me levanté del sillón. El dolor en mis rodillas había desaparecido, reemplazado por la adrenalina del poder recuperado. Comisario Ramírez, por favor, tome sus declaraciones aquí mismo. Yo subiré a cambiarme y a redactar mi denuncia formal para ratificarla mañana en el Ministerio Público. Ah, y una cosa más. Me giré hacia Luciano y Valeria, quienes parecían dos niños regañados en la dirección de la escuela, pero con el terror adulto de saber que las consecuencias serían reales. Mañana a primera hora vendrá mi abogado a notificarles la rescisión del contrato de comodato que firmaron. Tienen 24 horas para sacar sus cosas. Lo que quede después de ese plazo será considerado basura y donado a la caridad. Firmamos eso sin leer, gritó Luciano. Nos engañas. Sonreí. Una sonrisa pequeña, afilada, peligrosa. Nadie los engañó, hijo. Yo les puse los papeles enfrente. Ustedes estaban demasiado ocupados mirando sus móviles para leer lo que firmaban. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y la estupidez, lamentablemente, tampoco. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras, sentía sus miradas clavadas en mi espalda. Escuchaba los murmullos frenéticos de Valeria y las instrucciones secas de los agentes pidiéndole sus identificaciones. Al subir el primer escalón me detuve y me giré una última vez. Jorge, llamé al comisario. Sí, magistrada. Asegúrate de que no se lleven nada que no sea estrictamente ropa y artículos de aseo personal. Por ahora voy a hacer un inventario. Falta una pluma fuente de oro de mi escritorio y tengo sospechas fundadas de dónde podría estar. Valeria se llevó la mano al bolso instintivamente, lo vi. Ramírez lo vio. Entendido, magistrada. Revisaremos los bolsos antes de que salgan a buscar dónde dormir. Subí las escaleras. Cada paso me alejaba de la víctima que fui hace una hora y me acercaba a la mujer que siempre debí ser. Entré a mi habitación, cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando hondo. No lloré, ya no había lágrimas. Me acerqué al espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada estaba sucia, despeinada y vieja, pero en sus ojos había un brillo que hacía años no veía, era el brillo de la guillotina antes de caer. Me quité la ropa sucia, dejándola caer al suelo como una piel muerta. Mañana sería un nuevo día. Mañana el jardín no sería lo único que limpiaría. Mañana arrancaría la mala hierba de raíz.
Y esta vez me aseguraría de que no volviera a crecer nunca más. Me metí a la ducha caliente, dejando que el agua lavara la suciedad, preparándome, porque aunque había ganado la primera batalla, la guerra por recuperar mi vida apenas comenzaba y ellos no tenían ni idea de con quién se habían metido. La luz de la mañana entró por mi ventana con una claridad ofensiva. Como si el sol no supiera que dentro de esta casa se estaba librando una guerra fría. Me levanté a las 6 en punto, no por costumbre, sino por estrategia. En mis tiempos en la corte aprendí que quien controla los tiempos controla el juicio. La guerra por mi hogar y mi dignidad concluyó, no con un estallido, sino con el eco decadente de una puerta que se cerraba para siempre. La orden de restricción se convirtió en una sentencia firme de desalojo, y la cláusula de tenencia precaria, esa joya legal que escondí en letra pequeña, se ejecutó con la precisión de un bisturí. Luciano y Valeria se marcharon aquella misma mañana, llevándose poco más que su ropa y el peso aplastante de su error. No hubo disculpas. El rencor es un idioma que no conoce la gratitud. En las semanas que siguieron, cada habitación recuperó su alma. Donde antes había desorden y desdén, ahora reinaba un silencio profundo y reparador. Contraté a un jardinero, no por necesidad, sino por el placer de delegar. Juntos rescatamos las azaleas, y hoy exhiben un follaje exuberante, como si ellas también hubieran sido liberadas. A veces, en la quietud de la tarde, me sorprendo acariciando la cubierta de cuero de mi agenda, no con amargura, sino con el reconocimiento sereno de que la justicia, cuando se aplica con frialdad y conocimiento, es la más pura forma de autocuidado. La casa ya no es un campo de batalla, es un santuario. Y yo, Silvia, de 75 años, ya no soy la abuela inofensiva ni la víctima, soy, simplemente, la dueña de mi propio destino, sentada en el balcón, mirando como el sol acaricia un jardín que, por fin, vuelve a ser un refugio.